Bienvenidos a esta lección en nuestra serie sobre el Antiguo Testamento, panorámica del Antiguo Testamento. Hemos ido estudiando desde el inicio muchas cosas. Ahorita estamos a punto en los libros de la sabiduría al libro principal de sabiduría, que es el libro de los Proverbios. Y en esta lección vamos a revisar este libro, lo que contiene. Obviamente, como todos los libros, no podremos cubrir todo. Pero quiero cubrir unas cosas que son bien aplicables. Quiero que tenemos el sentido de este libro, una idea de lo que es y de dónde vino este libro. ¿Okay? Entonces, para empezar, tenemos la pregunta y que trae el nombre del libro: ¿qué es un proverbio? Porque para entender el libro tenemos que saber eso. Según el diccionario pequeño de Rus ilustrado, se define como una máxima expresada con pocas palabras y de uso popular. Bueno, entendemos eso y hoy en día todavía tenemos proverbios, no hablamos, pero como dichos. Dichos son como proverbios, ¿ok? En el hebreo, en el idioma del Antiguo Testamento, añaden a la palabra mashal, que es la palabra que traducimos como proverbio, añade dos más cosas a esta definición. Son las palabras escarnio y sátira. Y tenemos que tomar en cuenta que muchas cosas en la Biblia son escritos en una manera de escarnando a cosas o burlando de cosas muy sarcásticos, como cuando Dios habló en Isaías de los que cortan un árbol y de la madera del árbol se hacen una mesa, y con otra parte que se echa al fogata para calentarse, y con la otra parte se forman un dios y doble sus rodillas a este dios. Es muy sarcástico la manera que está escrito estos versos y lo que se expresa en estos versos. Y pues encontramos que en los proverbios hay cosas que son de escarnio, hay cosas que son burlando, hay cosas de sátira, y es parte de la manera de expresión de la Biblia, y no es malo. Está hecho por el propósito de instruir. ¿Okay? Otra definición que encontramos de proverbio es un dicho breve y sentencioso, que expresa verdades acerca de comportamiento humano. Entonces son estas sus definiciones más comúnmente usadas por la palabra proverbio, ¿ok? Bueno, y necesitamos tomar en cuenta que los proverbios, como toda la Biblia, son de origen divino. Unos han preguntado sobre eso, unos hasta han dicho que no es nada más sabiduría, pero según 2 Timoteo 3:16, y hemos regresado a este verso muchas veces, dice: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Entonces, eso es parte de la escritura, y así tenemos que tomar en cuenta que sí es escritura, es parte de la Biblia. Aunque el libro de Proverbios contiene la sabiduría y proverbios de los sabios, algunos que vinieron del mundo, tenemos que tomar en cuenta que el autor de eso es el Espíritu Santo. Está considerado, eso es un libro muy secular, pero muchos aunque son citados del mundo, y el mundo se usa, son de raíces bíblicos. Si el Espíritu Santo ha dirigido los que escribieron la Biblia, eso incluye este libro de Proverbios, pues aunque un proverbio tiene unas raíces seculares, viene del mundo, obviamente lo incluyó porque habló de la verdad. Habló de algo espiritual. Y además que eso, cuando Esdras y el grupo de escribas, rabinos que estuvo trabajando con ellos, revisaron todas las escrituras antiguos para formar lo que llamamos el Antiguo Testamento, incluyeron este libro. Pues me parece, si no fue del Dios, no fue algo hecho por el Espíritu Santo, no sea incluido en lo que es nuestra Biblia, porque ya se pasó no solamente por ser escrito, sino por ser revisado y todavía incluido en la Biblia, ¿ok?
tenemos que tomar en cuenta que hay dos tipos de sabiduría y se muestra en la Biblia los dos tipos. Tenemos la sabiduría humana, que es de las experiencias de los hombres, y tenemos la sabiduría de Dios, que viene directamente de Dios. El libro de Proverbios básicamente contiene sabiduría divina, aunque quizás había un proverbio escrito allá que vino de experiencia humana, pues ser algo de Dios. Todavía contiene sabiduría divina. Pero por el otro mano, el libro de Eclesiastés, que vamos a estudiar más adelante, contiene sabiduría puro humano. Bueno, hay unas excepciones, pero básicamente es sabiduría humano, ¿ok? Muchas veces los dos son opuestos. La sabiduría de Dios y la sabiduría humana son diferentes. Y unos, tristemente, aún en la iglesia se confunden los dos. Hay unos dichos escritos por Benjamin Franklin en sus libros que son citados aún en la iglesia como fueran escritora, pero no fueran escritora. Y suenan bien. Son buena sabiduría humana, pero no son escritora. Básicamente la sabiduría humana deja a Dios, que Dios no es parte de la sabiduría, pero la sabiduría de Dios siempre toma en cuenta lo que Dios se hace en la situación. Y muchas veces la sabiduría de Dios suena como tontería a nosotros los humanos, porque pues el punto de vista de Dios es muy diferente que lo nuestro. Y lo que a nosotros se funciona, a Dios no funciona. Y lo que suena bien a Dios es más alto que nuestros pensamientos. Es como esto, y tenemos que saber cómo es nuestro Dios, ¿ok? ¿Qué es a propósito de este libro? ¿Por qué existe y por qué está incluido en nuestras Biblias? Un proverbio está usado por el propósito de ilustrar una declaración en un discurso, en un argumento. Para terminar un argumento, no lo hacemos tanto hoy, pero en tiempos pasados, dos en un debate sobre un punto, y uno dice un proverbio, y es como, vaya, ya, todos saben eso ya. Pero también se da autoridad, una admonición, como uno que está corrigiendo a otro. En este proceso se usa un proverbio para aclarar. Se dice, todos saben, acéptalo. ¿Ok? Los proverbios también enseñan la sabiduría práctica, especialmente a los jóvenes. Se encuentra en este libro el término hijo mío. Es muy común, está escrito 23 veces. ¿Por qué? Pues básicamente porque está considerado como un libro escrito por Salomón, y se parece como lo escribió más que todo enfocado a compartir sabiduría a su propio hijo o sus hijos. Bueno, y el punto de vista de este libro se parece más masculino. Esto no quiere decir que no vale por las mujeres o las mujeres no deben leerlo, simplemente que la manera de escribirlo está enfocado más en compartir sabiduría a los varones, especialmente los varones jóvenes, ¿ok? Pues nos dice aquí en el inicio del libro, hablando de su propósito, capítulo 1, versos 2 hasta 4, dice que para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, bien claro. Verso 3, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad. Eso es el propósito. Y finalmente, verso 4, para dar sagacidad a los simples, para que puedan agarrar sabiduría, y a los jóvenes inteligencia y cordura. Entonces aquí vemos el libro por sí mismo. Eso es raro, pero el libro por sí mismo nos explica de su propósito. Y podemos aceptar eso como, bueno, así es. Más adelante en el mismo capítulo, verso 7, es un verso bien conocido. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y recuerdo cuando estuvimos en el estudio de Job, yo mencioné esta palabra, este verso. El temor de Jehová que está mencionado allá en Job es un temor como uno que está temblando para que no se hace malo o no se hace daño a él. Pero aquí es reverencia. Es que uno tiene reverencia porque Dios es tan maravilloso y no
no una reverencia o un temor que Él me hará daño, sino no quiero ofender. Es como si uno está en la presencia de un rey, un presidente, no quiere ofenderle, quiere tratar con mucho respeto. Y eso es el tipo de temor, reverencia que estamos hablando en este verso. El principio de sabiduría es este tipo de temor de Jehová. Y los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Y eso es bien obvio. Insensato es un nombre bien usado en este libro, a través del libro. Y porque los dos son puestos juntos, podemos ver que, los que no tienen este temor, pues ellos son los insensatos, ¿sí? Algunos dicen que no debe pertenecer a la Biblia este libro porque no habla de Dios, pero sí habla de Dios, quizás no tan obvio o tan frecuente como unos otros libros, pero sí habla de Dios. Nos dice en 3 lugares diferentes que tengo notado aquí, el temor de Jehová es el camino a la seguridad y la paz. Dice en capítulo 3, verso 5, confiar en el Señor. Y el opuesto de eso está mencionado también en 28, 26, no confía en sí mismo. 3 veces nos menciona que Él nos da el árbol de la vida viene de Dios. Aunque no encontramos a Jesucristo nombrado por nombre en este libro, pues es que no están mencionados por nombre en ninguna parte del Antiguo Testamento. Pero hay otros lugares donde hemos visto que se está hablando de Cristo, se parece a Cristo, aunque no se usa su nombre. Y toda la sabiduría viene de Él. Uno de los nombres de Cristo, de Jesús, es sabio, es sabiduría. Igual con el Espíritu Santo, no está mencionado directamente el Espíritu Santo, pero es el Espíritu Santo, según el Nuevo Testamento, que es nuestro maestro, que nos enseña la sabiduría. Entonces, aunque no son mencionados en una manera bien directa, los dos sí son mencionados en el libro, en la manera de expresión, en lo que se expresa el libro, hablando de sabiduría. Los proverbios bien claramente hablan de Dios, Padre Dios. Se habla mucho de Dios. Y bueno, ¿por qué? Porque la sabiduría viene de Dios y el inicio de la sabiduría es este temor. En capítulo 16, verso 4, creó todo por sí mismo. En capítulo 15, verso 3, que Él es omnisciente. En capítulo 14, verso 31, que Él es creador. En capítulo 10, verso 29, nos da la ancla por moralidad. Sin la palabra de Dios, sin Dios, pues la moralidad es lo que uno decide por sí mismo. Y hay muchas definiciones muy equivocadas porque gente los han hecho por sus mismos. Dice en 17.3 que Él es juez. Tantas cosas que menciona de Dios. Bueno, entonces, ¿quién lo escribió? ¿Quién es el autor de eso? Está comúnmente aceptado que Rey Salomón fue el autor de los proverbios, porque está mencionado ya en el primer verso de todo el libro. Pero aunque está mencionado así, y aunque escribió mucho de este libro, sabemos y es claro que no escribió todo el libro. Algunos de los proverbios son nombrados las palabras de los sabios. Quizás en estos casos fueran proverbios conocidos en el tiempo de Rey Salomón, que él escribió o mandó que un escriba lo escribió aquí en el libro para ponerlo junto con los proverbios propios de él. En el capítulo 25 encontramos que fueron transcritos varios por los escribas de la corte del rey Ezequías, un rey bien justo del reino Asur de Judá, y este capítulo pertenece a su reino. Es claro, está escrito así. Y en el capítulo 30, los últimos 2 capítulos fueron compuestos por 2 personas, Agar y Lemuel, y son cosas escritas por parte de ellos. También hay teólogos que preguntan, y los teólogos, ellos son muy preguntones, si aunque el libro comienza diciendo, declarando que este libro es de Rey Salomón, ellos no son tan seguros. Quizás otros escribieron unas partes que no sabemos si él está recibiendo crédito, es una posibilidad.
O quizás él escribió proverbios que fueron comúnmente conocidos, pero los escribió como fueran proverbios propios. En cualquier modo, Salomón que los puso, que los escribió. Y aceptamos que él lo escribió y como autor o editor también nos hizo esta colección de sabiduría que es muy muy útil a nuestras vidas. Rey Salomón fue conocido como el sabio de Israel y como sabio, bueno, obviamente tuvo la capacidad para escribir lo que tenemos en este libro. Pero al fin, como todo lo demás, tenemos que aceptar y tenemos que tomar en cuenta que es el Espíritu Santo que fue el escritor de este libro como todo lo demás. Sí, lo escribió a través de Rey Salomón, pero también es él que enseñó a Rey Salomón este mismo sabiduría que está escrito. ¿Okay? En el libro Primero de Reyes encontramos esto, capítulo 4, versos 29 hasta 32. Dice, Dios dio a Salomón sabiduría, gran discernimiento y amplitud de corazón, como la arena que está en la orilla del mar. Y la sabiduría de Salomón sobrepasó la sabiduría de todos los hijos del oriente y toda la sabiduría de Egipto, porque era más sabio que todos los hombres. También pronunció 3,000 proverbios, y sus cantares fueron 1,005. Pues si tomamos todos los proverbios de Rey Salomón y los juntamos, encontramos que no caben en este libro. Entonces, aunque fueran partes escritas por otros, todavía tomamos en cuenta que Rey Salomón fue el que escribió mucho de eso y además que no está incluido en este libro. ¿Ok? Vamos a ver un bosquejo breve. Tiene esto en sus notas, pero quiero tomar un momento para revisar lo que está en este bosquejo del libro de Proverbios. Como todos los libros, comienza con una introducción. Acabamos de ver unos versos de allá hablando del propósito de este libro. Luego llegamos a unas recomendaciones de un sabio. Desde el primer capítulo hasta el 9 capítulo se contiene que incluye unas exhortaciones y advertencias a la juventud. Otra vez, el libro está muy enfocado en el joven, el varón joven, ¿ok? Hablando de beneficios en capítulos 2 y 4, hasta 4, beneficios que ofrece la sabiduría, beneficios para la vida, cómo nos ayuda. Hay uno que toma mucho la Biblia en cómo puedo aplicarlo a mi vida. Entonces, me gusta mucho que este libro está bien directo en decirnos, sí, es muy aplicable. Advertencias contra la imprudencia, capítulos 5 hasta 7, específicamente hablando de adulterio, finanzas y la pereza. Hay mucho aquí hablando, dando, ¿cómo podemos decir? Las experiencias que uno ha tenido que está compartiendo a otro para que no caigan en los mismos problemas. Y esos son capítulos como enteros hablando de estos asuntos. Capítulo 6, el malo. Capítulo 6 tiene una historia sobre la mujer disoluta y que es una historia muy interesante. Es como una parábola, pero hablando muy claro de qué puede pasar con los hombres, especialmente los jóvenes, cuando se encuentra una mujer así. Pues como varones somos muy fácilmente atrapadas por las mujeres. Si encontramos una mujer que no es santa, que es una del mundo, nos puede atrapar muy fácilmente. Y luego decimos, es como no sabemos qué pasó. ¿Ok? En capítulo 8 se comienza un discurso sobre la sabiduría. Capítulo 9, un contraste entre la sabiduría y la necesidad, los dos. Y comenzando en capítulo 10, tenemos por la gran parte de este libro la gran colección de proverbios. Estos son proverbios. No está hecho en una manera que un capítulo trata con un tema o algo así. En efecto, se parece como alguien los echó allá, en cualquier modo. No son en ningún orden, no son... uno no sigue el otro en una manera lógica, solamente son puestos allá y está hecho para leerlos como proverbios individuales.
no para intentar de meterlos y unificarles. Eso es uno de los raros casos en la Biblia en cuando no vale tanto tomar en cuenta lo que está antes y después, o como no vale la pena tomar en contexto, el contexto de los versos alrededor, en el proceso de interpretación, de hermenéutica. Es probablemente el único lugar en toda la Biblia que podemos hacer eso, porque son proverbios escritos, hechos para ser leídos solo, uno a la vez, ¿okay? y analizarlos uno a la vez. Entre ellos tenemos unos, comenzando con el justo y el impío, que el temor de Jehová prolonga sus días, hablando de los malos, las personas malos y las personas rectos y contrastes entre ellos, hablando de el que reparte, el que es generoso, y varios que son nada más instrucción, instrucción general. Capítulos 14 y 15 son una serie de dichos sabios, hechos por personas sabios. Capítulos 16 hasta 22 son proverbios relativos a la vida y la conducta general. Luego tenemos lo que se llama la colección de los sabios. Esos quizás no fueran escritos por rey Salomón, no sabemos exactamente quién los escribió, pero tenemos aquí unos dichos, unos proverbios de gente que son conocidos o fueron conocidos como gente sabio. Y más dichos, y tenemos una segunda colección salomónicas, dichos recompilidos por la gente o por estos escribas que sirvieron de rey Ezequías, el rey de Judá, un rey justo. Capítulos 25, 26 son las lecciones morales. Otra vez sobre varios asuntos diversos. Capítulo 30 son los dichos, y dice claramente, son dichos de Agur. Agur fue un rey sabio, por la verdad no sabemos mucho de él. Capítulo 31 comienza con los dichos de rey Lemuel, y luego tenemos un elogio a la mujer ejemplar. Típicamente está conocido esta mujer como está el rey Salomón hablando de su mamá, Betseba, pero hay unos que dicen no es de él, eso fue escrito por este rey Lemuel. Pues no sabemos exactamente. Salomón fue el hijo de King David con Bathsheba. Si recuerdan de la historia, el primer bebé que fue hecho por adulterio murió, pero Salomón luego fue el segundo bebé de esta pareja. Y él siguió rey David como rey sobre Israel, pidió sabiduría de Dios, quizás lo escribió, pero quizás también fue escrito por otro, En cualquier modo, si sacamos las partes que son conocidos, escritos por otros, o sacamos las partes por cuales no somos seguros, todavía Salomón escribió 21 capítulos, 21 y un poco más capítulos de este libro. Vamos a ver unos temas importantes que son aquí en este libro. Siempre yo he tenido la actitud en leer la escritura que yo quiero verle aplicable. Hay los que son teólogos que se enfoquen en qué tantos ángeles pueden danzar en el punto de... No me importa. Y los que son muy enfocados en los últimos días, tampoco no me importa porque no soy enfocado en eso. Yo soy enfocado en tomar la Biblia y aplicarlo a mi vida. Y es como unos padres dicen, pues, ¿por qué el bebé no viene como un manual de dueño, como el automóvil? Bueno, aquí, este libro, eso es el manual de dueño o el manual de operador, de uno que tiene un cuerpo humano. Y hay mucha sabiduría aquí en eso. Y la cosa de este libro es que más que cualquier otro libro de la Biblia, es fácil aplicar lo que dice a su vida, porque es escrito de una manera clara para mostrarnos la sabiduría. Entonces vamos a tomar, pues básicamente el resto de esta lección
para ver unos temas importantes de este libro de Proverbios, ¿ok? Obviamente tenemos que empezar con la sabiduría por sí mismo. Y este libro comienza para enseñarles lo que es la sabiduría. Recuerda, estamos hablando de la sabiduría de Dios. Habla de doctrina. Bueno, tenemos que clarificar esta palabra porque hoy en día básicamente usamos esta palabra para hablar de definición o interpretación que una denominación o otro tome por la escritura. Pero la palabra por sí mismo quiere decir instrucción, enseñanza. Entonces, todas las denominaciones tienen sus instrucciones, pero la Biblia, cuando la Biblia se usa, la palabra doctrina está hablando de la enseñanza que está incluido en la escritura, ¿ok? Conocer razones prudentes, eso está hablando de entendimiento y percepción y discernimiento. No cualquier asunto, tenemos que mirar las cosas con prudencia. Hablando directamente de prudencia, el buen sentido, la sabiduría práctica. Hablando de sagacidad y cordura, que es discreción, reflexión, tomando el tiempo para pensar antes de actuar, tomando el tiempo para pensar de lo que escuchamos y ver y analizar lo que dice, en vez de solamente aceptar cualquier cosa. El saber, el conocimiento y la capacidad que viene por aprendizaje. Uno como niño no tiene la capacidad para aprender unas cosas simplemente porque no tiene el fundamento de conocimiento. Y a través de los años, a través de aprender más, a través del aprendizaje de la vida, llegamos a un punto que podemos aprender más y más y cosas más profundas y más grandes, tener sabiduría o conocimiento más profundo, ¿ok? Y también nos explica igualmente en esto cómo obtener la sabiduría. La sabiduría no viene solamente por el tiempo. Hay los que tienen cañas pero todavía no tienen sabiduría. ¿Por qué? Porque la sabiduría solamente viene cuando aprendemos las lecciones de las experiencias. Cuando tomamos el tiempo para analizar y recibir las lecciones de las varias experiencias que hemos tenido. Hay varias personalidades o personajes que son mencionados aquí en este libro, no como personas exactas, pero diferencias de tipos de personalidades que son mencionados y generalizando las obras y acciones de varias personas y su manera de hacer, su manera de expresar para que podamos aprender y por supuesto nos siguieron su ejemplo, ¿ok? Vamos a ver. El insensato, probablemente lo más común, el insensato, eso es el contrapuesto del sabio, es uno que no tiene nada de sabiduría. Bueno, todos nacimos insensatos, pero bueno, espero que aprendamos la sabiduría a través de los años, ¿ok? Típicamente pongamos todos los nombres negativos en una sola categoría, como este de insensato, pero no es la verdad, no es correcto, porque uno puede ser insensato y no tener otras características de uno de esos otros nombres, o tener el otro y no ser insensato, ¿ok? El ingenuo, eso es uno que es fácilmente engañado porque no tiene conocimiento, no tiene sabiduría, básicamente es por falta de experiencia. No sabe cuando uno le dice, vamos a hacer eso, no tiene el razonamiento en su mente de qué pasará para involucrarse en eso y no piensa de eso. Entonces, por eso esta persona es fácilmente engañado y se cae en muchas cosas. No es el iniciador de las cosas malas, es un seguidor, pero sigue a los que no merecen ser seguidos. El necio es uno que no quiere la sabiduría, no lo busca. El insensato no lo tiene, pero el necio no lo quiere. Es aún peor. Aunque tiene la oportunidad para recibirlo, aunque la sabiduría está ofrecido, lo rechaza. Y también hay el necio tosco,
Este es aún peor, más fuerte que el necio, porque tiene su mente cerrada hasta el punto que si se dice que no lo necesito, no lo quiero. Y hay gente así. El escarnecedor, uno que está burlando de los valores, uno que burla a otro porque se hace las cosas buenas, se hace con integridad, se hace con pureza de corazón o lo que sea, y está burlando de ellos. El mundo está lleno con gente de eso que miran a nosotros y dicen, pues no sabes lo que estás perdiendo por seguir a la Biblia o seguir a Dios. Y son gente así. O los que pues es que solamente eres cristiano porque necesitas muletas para apoyarte. Bueno, sí, necesito. ¿Y qué está apoyando a ti? Al mínimo Jesús nos apoya con seguridad. También es el perezoso que no quiere hacer nada. Pues hay los que son perezosos porque puede tener conocimiento pero no quiere hacer. Hay gente así, y yo he sido de broma más que todo acusado de ser muy perezoso, porque en mis años en la ingeniería, en la fábrica, lo que hice yo es buscar maneras más fáciles para hacer las cosas. Y hay un dicho que dice que si quiere encontrar la manera más fácil para hacer algo, busca a la persona más perezosa y mándale a hacerlo. Entonces, por broma, lo compartí en esta broma yo, es que bueno, yo soy el más perezoso porque siempre estoy buscando la manera más fácil de hacerlo. Bueno, pues la verdad no soy así. Yo no soy perezoso, yo trabajo mucho, yo soy muy trabajador. Yo he sido acusado de ser adicto al trabajo, pero siempre busco la manera más fácil para hacerlo. No quiero gastar mi tiempo y mi fuerza por nada, y no quiero gastar más que tengo que gastar. Busco la manera más fácil. Pero a la vez hay los que no quieren hacer nada, aunque tiene capacidad, aunque tiene habilidad, que tiene título, lo que sea. Es que no quiero. No me quiero. Son los perezosos, ¿ok? Hay gente así en este mundo y siempre habrá gente así. Y por fin, por fin encontramos un positivo, el buen amigo. Eso es la persona con quien uno puede tener común y tener confianza. Usamos a veces esta palabra amigo un poco flojo, especialmente los jóvenes. Todos son mis amigos, pero por la verdad no todos son. Hay los que son conocidos, hay los que son compañeros, pero quizás no son amigos. ¿Okay? El amigo tiene unas calidades y eso es lo que se hace un amigo. Primeramente, y yo creo es más grandemente, fidelidad. El amigo es el que se quiere contigo, está a tu lado en los buenos y aún más en los malos. Hay mucha gente que quiere estar a tu lado cuando todo está bien, pero cuando llegan los tiempos difíciles y llegan los problemas, son los primeros para correr. No son amigos, pero el amigo, cuando encuentra que tiene problema, está ahí para apoyar. Franqueza y sinceridad. Si tiene que saber algo de sí mismo, a ellos le dice. No en una manera para hacerle daño, para lastimarle, sino para explicarle. A veces, y bueno, no a veces, casi siempre, tenemos dificultad en ver a nosotros mismos con claridad. Y porque tenemos esta dificultad, necesitamos que alguien nos dice cómo somos. Y cuando preguntamos a un amigo, un buen amigo nos explica. Y nos explica con honestidad, con franqueza y con sinceridad. Y así aprendemos. El buen amigo tiene siempre consejo y apoyo por nosotros cuando lo necesitamos. No es uno que siempre está dándonos palabras de consejo que no queremos, sino que cuando lo necesitamos podemos confiar en ellos. Y finalmente, consideración y tino. Yo les mencioné de franqueza, de honestidad, pero lo hace en una manera para no lastimar. Un amigo no quiere lastimar. Uno que siempre busca lastimar no es amigo.
La segunda tema que encontramos es la excelencia del dominio propio. Y muchos luchan con eso, y muchos, por la verdad, muchos no tienen interés en esta área. Pero es importante que aprendamos el dominio propio, que nos controlamos, porque si no, si el enemigo sabe que no tenemos autocontrol, no tenemos dominio propio, pues es muy fácil engañarnos y caímos en el pecado. En unas cosas en general, como en descanso, de descansar, pero no descansar demasiado. Bueno, yo tengo este problema, yo no descanso bastante. En la mesa, que sabemos cuándo es tiempo para parar y no comer más. No puedo decir nada porque peso demasiado. De no tomar bebidas fuertes, cosas de cerveza, vino, alcohol. Pues hay unos que dicen que no es pecado tomar, sino tomar demasiado. Bueno, pero yo digo que, si no tienes la meta de emborracharse, ¿por qué quieres tomarlo? A mí, un creyente no lo necesita. Nuestra tranquilidad, nuestra paz viene de Dios, no de una cerveza. Y otro que es muy importante, que es muy dejado al lado, es la ira. El dominio propio en la ira. A veces, demasiadas veces, somos enojados por cosas que han sido hechas en contra de nosotros mismos. Y en hacer eso, en tener enojo por eso, estamos mostrando que no somos maduros y somos autocéntricos. No hay ninguna parte de la Escritura que nos da permiso para tener un enojo en contra de otro por sus acciones en contra de nosotros. Pero, hermano, hay este término que dice que el enojo piadoso, sí, hay enojo piadoso, pero el enojo piadoso no es lo que uno ha hecho en contra de ti, sino lo que uno ha hecho en contra de Dios y el reino de Dios. Y el enfoque de este enojo no es para castigar ni lastimar. El enfoque de este enojo es para rectificar lo malo que ha sido hecho. El control de la ira. Tenemos todos que aprender cómo controlar a nuestra ira. Yo recuerdo como niño chico, de una vez que mi papá entró en un cuarto. Ya había un cuarto chico al lado de la cámara de mi hermano y mío, donde tuvimos nuestros juguetes. Lo usamos para jugar. Y estuvo en mucho desorden. Y agarró él unas cosas y los tiraron en enojo. Bueno, en este tiempo mi papá no ha aprendido cómo controlar a su ira. Pero tenemos que aprender. Yo he tenido mucha oportunidad en estos días a tener mucha ira, pero ira piadosa porque unos han lastimado una organización por cual yo he sido presidente por los últimos años. Y yo he tenido mucha ira. Y el otro día estuve yo en una junta con unos de ellos y por la ira que tuve yo tuve que salir. Porque no quise hacer cosas buenas. Y para no hacer cosas malas, me despedí y yo fui. La ira debe estar usada solamente en contra del mal, no mal a nosotros mismos, sino a Dios y su reino, con el propósito de corregir o para proteger a nuestras familias. Dios nos ha dado como varones la capacidad de violencia, de ser agresivo, para que podamos usarlo para proteger a nuestras familias. Si un ladrón se entra en la casa o algo así, necesitamos. Vamos a ver unos versos hablando de eso. Quiero empezar, aunque eso no es de Proverbios, con algo que dijo Cristo en Mateo 5:22. Pero yo os digo que todo aquel que está enojado con su hermano será culpable ante la corte. Está hablando de la corte celestial. Y cualquiera que diga raca, eso es una palabra como una maldición, a su hermano será culpable delante de la Corte Suprema. Y cualquiera que diga idiota será reo de infierno de fuego. ¡Wow! Cuidado por las palabras. La ira nos causa hacer cosas que son malas y no podemos echar nuestro enojo a otros. Proverbios 16:32. Mejor es el que tarde en airarse que el fuerte.
el que domina su espíritu que el que conquistó de una ciudad. 19, el que se deja arrebatar por la ira llevará a castigo, y si usa violencia andaría nuevos males. 14:29, el que tarde en airarse es grande de entendimiento. A mí me gusta este verso. 15:1, la respuesta blanda al pase la ira. Tenemos que aprender y no contestar en el mismo sentido que otros han echado a nosotros. Y 19:11, la cordura del hombre aplaza su furor, y un honor le es pasar por alto la ofensa. Tenemos que aprender todos cómo pasar en alto la ira, la ofensa, porque hay mucha oportunidad para ser ofendidos, pero tenemos que pasarlo en alto. Eso es un señal de nuestra madurez. Otro tema muy importante que encontramos aquí en Proverbios es la lengua y nuestras palabras, que tantas veces nos lastimamos por palabras. El poder de la palabra es eso. En 18, un verso bien conocido, verso 21, la muerte y la vida están en poder de la lengua. Hay las palabras buenas, los que son para persuadir, la lengua suave hasta los huesos quebranta. A bendecir, por la bendición de los rectos, la ciudad es engrandecida, esos 11:11. Las palabras buenas pueden preservar la vida. El testigo veraz salva las vidas. Pueden sanar estas mismas buenas palabras. La lengua de los sabios es medicina. Esos 12:18 y 12:14 pueden satisfacer estas palabras buenas. El hombre se sacia con el buen de fruto de su boca. Pero también son las palabras malas que penetran hasta las entrañas. Ay, Señor, a veces que suben el furor, 15:1, que encubrir el odio, 18, que dañan el prójimo, 11:19. Palabras que herir. Hay hombres cuyas palabras son golpes de espada. Esos 12:18. Muchas palabras. Hay un dicho que los niños aprenden a decir que es falso, es que las varas y las piedras pueden quebrantar mis huesos, pero las palabras nunca me hacen daño. Qué mentiroso. O sea, algo que nos da daño son palabras. También de malas palabras pueden destruir amistades. El chismoso separa a los mejores amigos. 16:28. Pueden provocar contiendas. En 18:6. Pueden trastornar la ciudad. Toda la ciudad. 11:1. Y por fin causan un quebrantamiento del espíritu. 15:4. Tantas cosas por las palabras. Tenemos que tomar en cuenta la importancia de nuestras palabras y protegernos de no decir las cosas malas. Vamos al próximo asunto que encontramos aquí en este libro, es hablando del dinero, de las riquezas y la pobreza y caridad. Ay, Señor, es importante que aprendamos bien cómo usar las finanzas que llegan a nosotros. Hay muchos que les usan, que gastan por su deseo al momento, por su propio gusto, y por eso nunca suben, nunca llegan más adelante, porque es lo que quieren del momento. Pero además es que han mostrado a Dios que Dios no puede confiar en ellos para usar bien este dinero. Vamos a ver aquí el valor de las riquezas. Dice en 10:4-5, la prosperidad es la recompensa del duro trabajo, diligencia y buena administración. Pues la verdad. 10:15, el dinero de cierto sentido da una seguridad. ¿Sí? Está seguro y le puede ver, porque al momento que uno se pierde su trabajo, la primera cosa que se hace es revisar su cuenta de banco. ¿Qué tanta seguridad tengo? 10:22, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Muchas veces los ricos son muy tristes, son muy molestados
y por proteger su riqueza, básicamente. Dios quiere bendecirnos. Y Dios sí nos bendecirá, pero tenemos que mostrar que Él puede confiar en nosotros, que vamos a usarlo bien. Riquezas, honra y vida son la remuneración de la humanidad y del temor de Jehová. 22:4. Aunque son valorosos, son muchos menos valorosos que otros valores. El dinero sí vale, pero por la verdad el dinero no se hace uno sentir amor, sentir salud, sentir bien. Es una herramienta nada más. Pero hay tanta gente que busca con toda su vida el dinero. Muchas cosas son más valorosas que otros valores en la vida. Como mejor es adquirir sabiduría que oro fino. 16:16. 22, los primeros dos versos. Más vale el buen nombre que las muchas riquezas. Y la buena fama vale más que la plata y el oro. 28, verso 6. La integridad es mejor que riquezas. 15:17. Mejor es comida de legumbres donde hay amor, que de buen engorrado donde hay odio. Sí, es seguro. Y eso es de alguien que no me gusta mucho las legumbres, pero prefiero el ambiente de amor. Unas advertencias sobre las riquezas, porque es peligroso tener riquezas. En efecto, nos dice aquí, es peligroso afinarse por el dinero. Capítulo 15, verso 27, aborrata su casa el codicioso. Otra advertencia es que el dinero, la riqueza nos puede dar orgullo. El hombre rico es sabio en su propia opinión. Eso es 28:11. Sí, yo tengo ideas, yo soy sabio. Mire, yo tengo que ser sabio porque tengo tanta riqueza. Necesita abrir sus ojos. Puede dar un corazón duro. El pobre habla con ruegos, el rico responde con dureza. Capítulo 18, 23. ¿Qué es la responsabilidad que tiene el rico hacia los pobres? ¿Tiene? Sí, tiene. Según la Biblia, tiene. Pero primeramente tenemos que tomar en cuenta que la pobreza no es una maldición de Dios, aunque muchos a través de los siglos han dicho que sí. Recuerda de Job, se hizo todo este problema en su vida y sus amigos dijeron que obviamente eres pecador, obviamente no tiene la bendición de Dios. No supieron. Mejor es el pobre que camina con su integridad que el rico de perversos caminos. 28:6. Esto no dice que es malo ser pobre. Dice mejor ser pobre y tener integridad. 19:17, un verso que es muy, muy importante a los judíos en la importancia de ayudar a los pobres. Dice, a Jehová presta el que da al pobre. Y la otra parte del verso dice, y él, Dios, Jehová, le pagará. Y cuando Dios paga, paga con buen interés. Muchos piensan de los judíos como los muy, muy coros, pero por la verdad los judíos son muy generosos a los pobres. Es un parte de su cultura ayudar a los que no tienen, y así es porque son bendecidos, porque están usando este verso, aplicándolo. Capítulo 21, verso 13, el que cierra su oído al clamor del pobre, tampoco será oído cuando clama. ¿Qué necesitamos que nos escucha, nos oye cuando clamamos? Pues Dios. Dios cierra su oído a los que no escuchan, los pobres. No es tan claro aquí en español, pero en inglés es aún más claro esto. En generoso será prosperado. El que sacia a otros también será saciado. Recuerda la historia del hombre rico que vino a Cristo, el joven rico, y Cristo le dijo, vende lo que tiene y da a los pobres y tendrás riquezas. Y salió triste. Pero leyendo estos versos, si él empezó a dar todo lo que tuvo, nunca podría cumplirlo. Porque Dios le habrá regresado y multiplicado su riqueza. Pero no quiso dar.
Otro tema que es muy importante aquí en este libro es la familia, el matrimonio y cómo crear hijos. Probablemente de todos los libros de la Biblia encontramos más sabiduría sobre eso aquí en este libro de Proverbios. Nos enseña cómo tener una familia feliz y una familia piadosa, más que cualquier otro libro. Los problemas familiares no han cambiado por los siglos. Sí, la sociedad ha cambiado, la tecnología ha cambiado, unas costumbres han cambiado, pero los hombres son los hombres. Somos iguales, no hemos cambiado, y los problemas que tenemos hoy en día son los mismos problemas que tuvieron los israelitas allá en los tiempos bíblicos. Oh sí, ellos no tuvieron un automóvil, ellos no tuvieron las notas que tenemos, no tuvieron tarjetas de crédito, yo sé, pero básicamente los mismos problemas fundamentales. Empezamos con el matrimonio. Tenemos que tomar en cuenta que el matrimonio fue creado por Dios y fue creado por nuestro beneficio. Entonces lo que Dios ha creado es bueno. Y si uno dice que tiene mal matrimonio, eso quiere decir que están actuando malo en el matrimonio, no que el matrimonio es malo. El concepto de matrimonio, la institución de matrimonio todavía es bueno, pero hay algunos que actúan malo en esto que es bueno. Aunque en los tiempos bíblicos practicaron la poligamía y varones se casaron con varias mujeres, más que todos los reyes y los varones bien ricos, nunca fue esto la voluntad de nuestro Dios. Unos versos que apoyan esto es 5, 18 y 19. Regocíjate con la mujer, no las mujeres, la mujer de tu juventud, que sus senos te satisfagan en todo el tiempo, su amor te embriague para siempre. Amén. Y el 18:22, el que haya esposa haya el bien, ¿de acuerdo? Y alcanza la benevolencia de Jehová. Gracias a Dios por su benevolencia a mí, es que tengo una buena esposa. Es interesante notar que hay más mencionado en el matrimonio acerca del comportamiento de las mujeres del marido. Probablemente eso es así porque el libro fue enfocado más a los varones. Pero, bueno, otro asunto es que la mujer tiene por la verdad más capacidad, más habilidad para transformar el matrimonio. Dice en 12:4, la mujer virtuosa es corona de su marido, más lo que lo avergüenza es como podredumbre en sus huesos. Ay, Señor. 14:1, la mujer sabia edifica su casa y el imprudente lo tumbará. Mejor es vivir en un rincón de terrado que en una casa con mujer renciosa. Mujeres, tomen en cuenta esto. 21:9. Mejor es habitar en tierra desierta que con una mujer renciosa y molestada. 21:19. Y el último 27:15. Gotera continua en día de lluvia y mujer rencillosa son semejantes. Tenemos que saber que toda la Biblia es negativa acerca del pecado sexual. Eso es cualquier acción sexual afuera del matrimonio. Y aquí en Proverbios también incluye este tema. En capítulo 7 todo el capítulo es una gran advertencia en contra del adulterio. El adulterio se destruye la vida, se destruye el matrimonio y simbólicamente es hablando de una idolatría. ¿Okay? Otra parte, bueno, hemos hablado del matrimonio, ya la otra parte de la familia, los padres y sus hijos. Hablando de la responsabilidad de enseñar a los niños. Un verso bien conocido, probablemente lo mejor conocido sobre este asunto. Dice en 22:6, instruye al niño en su camino, y ande viejo, no se apartará de él. No dice, y en su juventud va a entrar en rebelión y luego regresará. No, dice, no dejará, ¿ok? No apartará. 6:20, guarda mi hijo mío, el mandamiento de tu padre y no abandones la enseñanza de tu madre. 16:20, el hijo sabio alegra al padre, pero el hombre necio
desprecia a su madre. Ay, Señor. Wow. Unas palabras bien duros. Hablando de rebelión. Este libro habla de rebelión mucho. Tenemos que tomar en cuenta que rebelión es algo natural en nosotros y tenemos que aprender cómo sacarlo. El rebelión y el sumisión son opuestos. Rebelión es voy a hacer lo que quiero hacer. Y sumisión es me rindo. No solamente de acción, sino de corazón. Santiago 4:17 nos dice, a aquel pues que sabe hacer lo bueno y no lo hace, por él es pecado. La sumisión es rendir su voluntad al otro. La rebelión es opuesto. Es no quiero hacerlo. Es como un niño que está allá sentado en la esquina y dice, por afuera estoy sentado, pero por adentro estoy a pie. Es gimotear, lloriquear, mendigar, o tener una rabieta. Todo eso son señales de rebelión, intentando de tomar control de sus padres. No lo acepta. También unas cosas quizás un poco más sutiles, es de obediencia externa, pero con una mala actitud. La obediencia y la sumisión no son igualitos. Obediencia es hacer la acción, sumisión es la actitud de corazón. Tenemos que tratar más con la actitud de corazón, porque cuando tratamos con la actitud de corazón, las acciones son buenas. La obediencia parcial es rebelión. También la obediencia, pero hecho lento o tarde, eso es rebelión. Hay un tipo de rebelión que se llama por los psicólogos la pasiva agresiva. Se parece de afuera, bien tranquilo, bien sometidos, pero se hace lo que quiere. Les manda a hacer algo y siempre olvida un parte. Oh, perdóname, lo olvidaron. ¿Por qué? Pues por intención, por la verdad. ¿Ok? Tenemos que tratar mucho con este asunto de rebelión. ¿Qué se hace con un corazón rebelde? Pues la respuesta de la ley en Deuteronomio es apedrearlo. Pero la respuesta en el libro de Proverbios es de usar la vara. La vara está hecho para que podamos enseñar y disciplinar a nuestros niños. Capítulo 22:15. La necesidad está ligada al corazón del niño. La vara de la disciplina la alejará de él. Tenemos que tomar en cuenta que nuestros niños nacen necios, pero la vara le ayuda. Déjeme definir una palabra aquí. Hay disciplina y hay castigar. La palabra castigar quiere decir, tú has hecho malo, tienes que pagar el precio. La palabra disciplina es, tú has hecho malo, voy a instruir. Y en los dos casos usamos la vara, pero el propósito es muy diferente. No somos instruidos en la Biblia castigar, aunque a veces encontramos la palabra, somos instruidos disciplinar. ¿Ok? Capítulo 13, verso 24 nos dice que el que escatima la vara odia a su hijo, mas el que lo ama lo disciplina con diligencia. Amo a mis niños. Cuando fueron chicos, yo fui experto en el uso de la vara. Nunca me gustó hacerlo y nunca lo hice con enojo. No lo hace con enojo. Lo hice con diligencia, con propósito para enseñarles. Capítulo 19, verso 18. Corrige a tu hijo mientras hay esperanza. No espera que lleguen a ser jóvenes y llevarlos al pastor, por favor. Pero no desea tu alma causarle la muerte. La vara y la reprensión dan sabiduría, pero el niño consentido avergüenza a su madre. Hermanos, por favor, tenemos que tomar en cuenta la importancia no solamente de corregir y disciplinar a nuestros niños, sino a enseñar a la iglesia cómo hacerlo. Porque tristemente, muchos no saben cómo hacerlo. El último tema que se encuentra aquí en este libro de Proverbios es hablando de la mujer virtuosa que encontramos aquí en Proverbios 31.